Así es. Bueno, entonces ahora sí, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro promovido por la Asociación de Exalumnos del Colegio San Ignacio hacia San Ignacio. Nos da mucho gusto encontrarnos nuevamente con ustedes y compartir, como decíamos ahora, un tema muy vigente por estos días en nuestro país y es el tema del conflicto. La charla de esta tarde, como vieron en la invitación, tiene como enfoque central la transformación del conflicto en las instituciones educativas especialmente, y será conducido por la abogada Didier Vélez Madrid, quien posee una vasta experiencia y conocimientos en el tema de la paz, del conflicto, del diálogo, etcétera. Como es usual, bienvenidos serán todos los aportes, las preguntas, los comentarios que nos quieran hacer una vez esté concluida la charla y la presentación. Sí le solicitamos, como siempre, es el debido respeto porque es un tema que puede generar muchísimo, pues que puede generar controversia, que a lo mejor no estemos de acuerdo, pero realmente los invito a que todos los comentarios sean enmarcados en el respeto, que ha sido una de las características de todos estos encuentros de Asia San Ignacio. Quienes deseen tomar más adelante, retomar el encuentro o lo quieran compartir con alguien que consideren importante que lo escuche, entonces por favor nos lo comentan en la caja de comentarios y nos deja por favor su correo electrónico y se la estaremos enviando más adelante. Comenzamos entonces esta charla sobre la transformación del conflicto en las instituciones educativas y vamos a ver también un poco, como ustedes pueden ver en la primera diapositiva de la presentación, el tema de Hagamos las Paces, un programa muy bonito que ha venido siendo implementado en algunas instituciones educativas de la ciudad. Perdón. Didier Vélez Madrid es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especializaciones en Derecho Comercial y Administración de Instituciones Financieras. Posee una maestría en Derecho Privado en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido docente universitaria por más de 40 años y también docente de posgrados en Administración, Economía y Derecho, entre otros. En lo profesional, fue directora regional del Fondo Nacional de Garantías, del Departamento Jurídico de la Corporación Popular de Ahorro y Vivienda, Corpavi, y de la Corporación Financiera de Desarrollo. Estos son algunos de los devenires profesionales de Didier, porque su recorrido profesional es extenso, así como lo que les voy a comentar a continuación. Actualmente, Didier es asesora externa de Bancolombia y de Davivienda, es presidenta de la Fundación Amor por Medellín, tanto en Antioquia y en Colombia, y presidenta del Comité de Paz y Resolución de Conflictos, Distrito 4271. Distrito Es Rotario. rotaria hace 14 años del Club Rotario Medellín, presidenta propuesta para el periodo 2023-2024 y abogada experta en resolución de conflictos, entre otros. Ha tenido muchísimos reconocimientos en su vida. Algunos de ellos es que obtuvo la mención de honor por parte del municipio de Medellín. Fue una de las 5 ejecutivos jóvenes de la Cámara Junior, antioqueña destacada por la gobernación de Antioquia, alcaldesa cívica de Medellín. Recibió también el galardón Espíritu Bolivariano de la Universidad Pontificia Bolivariana y la medalla al mérito cívico-empresarial Gonzalo Mejía. Algunos de los reconocimientos, digo, y vale la pena resaltarlo porque son bastantes. Después de conocer esta amplia experiencia de nuestra invitada, entonces le doy la palabra para que nos comparta este tema. Sean todos ustedes bienvenidos, que esperamos que disfruten bastante este encuentro y por supuesto que también se convierta en una manera y en un espacio de que podamos compartir los pensamientos o también las ideas. Así que Didier, muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos tu experiencia y de verdad que nos sentimos muy honrados de que hayas dispuesto tu tiempo para compartirnos todo esto. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias a ti, Clara, Asia Ignaciana, a todos los que pues les resolvieron participar de esta charla
yo les voy a presentar algunas inquietudes en una charla que normalmente hago con los docentes de las instituciones educativas. La Fundación Amor por Medellín, Antioquia y Colombia, conjuntamente con el Club Rotario Medellín, venimos desarrollando un proyecto que se llama Hagamos las Paces desde la escuela. Este proyecto lo venimos desarrollando desde el 2014 y nos ha permitido llegar a más de 2.500 a 125 instituciones y formar más de 2.500 mediadores escolares. Y hemos llegado también a varias urbanidad para niños. Hemos entregado alrededor de 37.000 cartillas con los niños. Bueno, yo les pido un favor. Yo estoy notando que mi computador, cuando no me están escuchando, me hacen una seña para yo saber que no me están escuchando o que están escuchando con Yo te interferencia. interrumpo Bueno, cuando veamos que, perdón, sí, Didier, yo te interrumpo sí, cuando veamos que te estás quedando como que no te vemos, pero te voy a dar una recomendación a ver si nos ayuda un poquito y es si puedes apagar tu cámara y nos quedamos con la presentación. Y más bien cuando termine la presentación bueno, abres tu cámara a ver si de pronto nos mejora un poquito. Exacto. perfecto, sí, Confiemos en que perfecto. sí. Bueno, como les decía, este proyecto pues ha contado con los apoyos de, del Club Rotario Medellín, de su Corporación de Fomento Cívico y Cultural y de la Fundación Rotaria, e igualmente de la Fundación Rodrigo Arroyave. Bueno, vamos a empezar haciendo esta reflexión de Estanislao Zuleta. Una sociedad mejor es una sociedad capaz de mejores conflictos, de reconocerlos y contenerlos, de productiva e inteligente en ellos. ¿Cuál es el general de nuestro proyecto Hagamos las Paces desde la escuela? Es contribuir con la negociación pacífica de conflictos en las instituciones educativas participantes mediante la formación de mediadores escolares. Cuando hablamos de conflicto, tradicionalmente, ¿a qué se refiere? Choque, combate, pugna, pelea, antagonismo, lucha de contrarios. O sea que en este contexto, el conflicto siempre habrá vencedores y vencidos. Y es lo que los sociólogos han denominado una concepción negativa del conflicto. No podemos asumir el conflicto en sentido negativo, porque entonces veremos al otro como un opuesto, como un contendor al que hay que agredir o eliminar. Y estas son precisamente una de las causas de la violencia. El conflicto debe considerarse como una situación normal, inherente a la cotidianidad. En sí mismo no es bueno ni malo, es solo el producto de las diferencias de percepciones, de intereses, de valores, de derechos. El conflicto se percibe como una contradicción, una incompatibilidad, un desacuerdo, pero lo debemos distinguir de la diferencia de opiniones que puede o no ocasionar conflictos. Esta frase que me encanta y que la trabajamos en nuestro proyecto dice: el que piensa distinto a ti no es tu enemigo, es solo un contradictor que te da la oportunidad de apreciar otra realidad. Piensen en esa frase, piensen en las distintas situaciones que les toca en la vida. Y hay una cosa que a veces me dicen los estudiantes: es que yo con este compañero no me entiendo porque es que él piensa muy distinto. Y yo le dije, es que lo que tienes que buscar es encontrarse desde la diferencia. O sea, mira como una riqueza el que el otro piense distinto porque te da la de ver otras formas de ver las cosas. Esta es una forma positiva de ver el conflicto. Entender que el conflicto de una manera alternativa pasa por concebir al otro en una dimensión de dignidad total e irreductible. Y se da en esos términos el conflicto, tiene que ser entendido como la posibilidad de entenderse desde la diferencia, desde el pluralismo, desde una práctica democrática. Es una oportunidad para el diálogo, para el encuentro, para aceptar al otro desde la diferencia, para compartir ideas, para llegar a acuerdos. Y miren algo bien importante: cuando uno tiene conflictos, generalmente la
a uno mismo, dice las cosas que le chocan de esa persona, que de sus comportamientos, de relacionarse. Entonces tenemos que ver el conflicto como una oportunidad para aprender y ver qué podemos mejorar. Entonces eso es importante, que dejemos de ver el conflicto como algo malo, sino como una oportunidad de aprender. Esta mirada diferente del conflicto implica construir nuevas formas de relación. No se trata de suprimir o ignorar los conflictos, sino de abordarlos, de transformarlos, de vivenciarlos en forma pacífica y constructiva, de forma que se comunitarias e individuales. Cuando hablamos de transformar los conflictos, va más allá de buscar la solución o la gestión de los conflictos. Buscamos dialogar, construir relaciones y comunidades saludables, y buscamos también cambios positivos en la forma como nos relacionamos. Como les decía ahora, es una oportunidad de reflexión, de aprendizaje, de cambios, y cambios en la forma como actuamos. Sí que es bien importante, porque cuántos conflictos logran inadecuada comunicación. Cuando no Didier, sabe, sí. ¿nos repites, por favor, desde esta porque te congelaste? Ay, Dios. Bueno, entonces decimos que debemos mirar el conflicto como una oportunidad de reflexión, de aprendizaje, de buscar cambios en la forma como actuamos, cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos. Y decía que la comunicación es fundamental, una buena comunicación es fundamental en la prevención de los conflictos. Si aprendemos a comunicarnos en forma asertiva, si sabemos decir las cosas, qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, nos evitaríamos muchos conflictos. Analicen ustedes muchas cosas de su vida y se encuentran que muchos de los conflictos fueron ocasionados porque no hubo una adecuada comunicación. Entonces entendamos que el conflicto es una oportunidad de aprendizaje sobre nosotros, los otros y nuestras estructuras sociales. Son parte de la vida misma, de las relaciones humanas, son una fuente de aprendizaje, son oportunidades de crecimiento personal. Sirven para identificar y mejorar aspectos que no funcionan y que provocan disgustos. No se trata de ignorar los conflictos, sino de aprender habilidades para tratarlos en forma no violenta, constructiva y creativa, y que impliquen cambios en la forma de relacionarnos. Eso yo diría que es como la conclusión de esta primera parte, mirar el conflicto como una oportunidad de aprendizaje y que debe implicar en la forma como lo abordamos y lo solucionamos también crecimiento como persona, y debe implicar también cambios. Entonces, como estamos trabajando con maestros y con estudiantes a los que les vamos a decir que van a ser mediadores y los vamos a formar para ser mediadores. Entonces, pero miren, aunque no estuviéramos trabajando con maestros y estudiantes, estamos trabajando con padres de familia, estamos trabajando con dirigentes empresariales, con líderes cívicos, con líderes de distintos sectores, dirigentes en distintos sectores, con docentes. Mire, para poder aprender, a ayudar a otros, a analizar sus conflictos y buscar soluciones, primero debo analizar cómo gestiono y resuelvo mis conflictos. Entonces tenemos básicamente tres tipos de conflictos: los conflictos intrapersonales, los conflictos interpersonales y los conflictos organizacionales. Y en esos conflictos, por ejemplo, el conflicto intrapersonal, a veces hay gente que no se entiende ni ella misma y que están en una crisis permanente, que el estrés, la ansiedad, los miedos no son capaces de abordar la vida misma, pues tienen un conflicto interior que les dificulta mucho la relación con terceros. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, y para eso yo debo desarrollar una inteligencia emocional. Quizás ese es uno de los factores más importantes que tanto padres de familia, docentes y yo diría líderes en las organizaciones tenemos que trabajar: el desarrollo de la inteligencia emocional, tanto intrapersonal como interpersonal y grupal. Entonces, en ese trabajo intrapersonal, yo tengo que aprender
a ser resiliente, a salir en medio de las dificultades, pero lo primero que yo tengo que hacer es un abordaje interior. ¿Quién soy yo? ¿Qué tanto me conozco? Hay que hacer toda una mirada interior, saber qué nos agobia, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras frustraciones, qué nos causa estrés, porque a veces vivimos como nerviosos, como congestionados, como ansiosos y muertos de miedo, pues de los virus y de todo lo que nos puede pasar en la vida. Entonces, yo los invito a que hagan un recorrido interior a la vida, a sus distintas etapas, porque muchas veces las cosas que nos sucedieron en la niñez y en la juventud van a afectarnos de por vida, nos van a generar inseguridades, miedos, el no saber vencer los obstáculos. Entonces, ese recorrido interior nos permite conocernos y ver cómo nos transformamos y cómo superamos muchos miedos y muchas cosas que tenemos que nos generan dificultades con nosotros mismos. Entonces, ¿qué conflictos enfrentas o has enfrentado a nivel personal? ¿Cómo asumes tus problemáticas personales, tus miedos, tus incertidumbres, tus frustraciones, tus fracasos y las cosas que te agobian? Hay jóvenes ya desplomados, no solamente jóvenes, sino también adultos. Todos tenemos que estar preparados porque la vida tiene fracasos, tiene situaciones difíciles, tenemos que enfrentar separaciones, tenemos que enfrentar la pérdida de seres queridos, tenemos que enfrentar a veces muchas situaciones que nos ponen al límite y tenemos que ser capaces de ser resilientes. ¿Qué has hecho para transformar tus conflictos personales? ¿Qué tal tu resiliencia? O sea, esa capacidad para superarnos. Y lo más importante, hay gente que viejita y jamás se ha detenido a pensar cuál es su proyecto de vida. A él le construyeron su proyecto de vida, lo que le tocó, lo que llegó, pero nunca estableció un proyecto de vida. Es importante que en cualquier etapa de la vida, 5 años, 20 años, 30 años, algunos de nosotros todavía nos falta, pero tenemos que tener claro qué es la resiliencia, hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superar y salir fortalecidos de ellos. Es una persona resiliente, comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Nadie te hace feliz. Usted es el que toma la decisión de ser feliz y de salir adelante y de superar las cosas. Yo sé quién soy. Entonces tenemos que interrogarnos, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cómo me relaciono con los otros? ¿Cuáles de mis comportamientos me generan conflicto con los demás? Uno sabe que la formita como dice las cosas, la forma como a veces mira, como saluda, desde ahí se genera hasta los conflictos, o no saludar, o ignorar al otro, o hacer que los otros se sientan que uno los hace sentir invisibles. ¿Qué tanto controlo mis emociones? ¿Cómo me veo y cómo me ven los otros? ¿Qué tanto me comprometo con una causa? ¿Cómo asumo mis responsabilidades? A mí me encanta decirle a mis estudiantes, jueque, que nada, aquí no hay jueques. No le busque disculpas para no hacer las cosas. ¿Qué tan culpo a otros o asumo mis propias culpas? ¿Cómo resuelvo mis conflictos? ¿Objetivo de vida? ¿Qué te da sentido? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Bueno, estando yo muy joven, en la clase de español, escribí un articulito que dice, el ideal vale más que la vida. Y la profesora se impactó mucho y me dijo que yo tenía mentalidad suicida. Y yo le dije, ¿pero por qué? Es que considero que la vida uno son lo mueven a uno y cada etapa de la vida le genera nuevas metas que uno quiere hacer, que quiere lograr. Entonces es importante uno tener metas, tener proyectos, tener ideales, tener cosas que lo animen a seguir viviendo y que le hagan la vida pues dulce y alegre. Los conflictos interpersonales en las relaciones con los demás, es muy fácil tener conflictos, pues que estamos relacionándonos con personas que piensan distinto, actúan distinto, tienen distintas visiones.
es normal que sucedan los conflictos, así seamos súper expertos en resolución de conflictos, es normal que tengamos diferencias, pero lo importante es que sepamos encontrar y resolver esas diferencias. Los invito entonces a que hagan un análisis para cada uno que es un conflicto, que escriban. Mire, yo creo que como cuando diarios donde escribíamos las cosas que nos sucedían, pues ahora podemos escribirla en el computador, a ver qué es para mí un conflicto, qué conflictos he tenido, cuál la otra persona, cómo lo resolví. Pude haber evitado ese conflicto, qué aprendí de ese conflicto y su resolución. ¿Cuál es mi comportamiento normal frente a los conflictos que me suceden? ¿Cuál es la actitud como observador, como cuando veo a otros en conflicto? Entonces, generalmente, cuando yo hago juego de roles con los estudiantes, coloco a unos que les digo, usted va a ser incendiario, o sea, usted va a ser el promotor de este conflicto y va a animar a una de las partes a que se pues a que siga el conflicto, a que se acreciente. Usted va a ser un indiferente, no le importa lo que pase a los demás y tiene la actitud de que yo no me meto en los problemas de los demás, allá ellos cómo resuelven los problemas. Y un tercero participante es aquel que interviene precisamente a resolver, a mediar, habilidades para ser mediadores. Y cuando yo les pongo en esos roles, que les gusta el rol que asumen. Entonces, por ejemplo, encuentro a veces que algún estudiante o chica me dice, a mí me gustó esto de ser incendiario, yo creo que a mí me gusta eso. Y yo le dije, bueno, entonces vas a tener que saber que en la vida no puedes ir siendo incendiario, que necesitamos otro cambio de actitud, que vas a tener que ser más un apagajuegos, un mediador. Entonces, tienes que, los invitamos a hacer cambios. Entonces, mire qué importante eso, uno identificarse como es mi personalidad. Cuando yo veo otros en conflicto, ¿qué hago? Ah, que se maten, que ellos verán qué hacen. Indiferencia. O puedo decir, no, vengan, vengan, no, vengan que ustedes pueden hablar, no es necesario que lleguen pues a tener estas discusiones. Mire que buscamos un acuerdo entre ustedes. O el otro, que es el que necesitamos neutralizar, al que es el incendiario. En toda comunidad, en todo grupo, hay unos que son incendiarios. Entonces esos los tenemos que apagar y los tenemos que volver a apagajuegos. Mira esto que todos los días, es que yo soy el que tengo la razón. Cada uno tiene la razón. Cada uno desde su visión tiene una razón. Entonces, ¿quién tiene razón o quién tiene la razón? Mire que cada uno ve las cosas desde su punto de vista, desde su ubicación, desde su visión de la vida. Es distinto, inclusive hasta la visión de los hombres y la visión de las mujeres, la visión de los distintos profesionales. Tenemos una sensibilidad a veces por unas cosas, otras cosas no nos llegan tanto ni somos tan sensibles. Y por la profesión también tenemos distintas visiones de las cosas. Entonces, según las personas involucradas, hay distintos tipos de conflictos. Conflictos intrapersonales, que son unilaterales de la persona en sí mismo, conflictos interpersonales que pueden ser bilaterales o pueden ser multilaterales o colectivos, pueden ser conflictos intragrupales en un mismo grupo o intergrupales. Y en esos conflictos sociales, sí. Didier. Haya conflicto en Colombia. Sí, Perdón, señora, Didier. no se está oyendo bien. Esa partecita, esta diapositiva, si no la repites. Esta, ¿cómo analizar el conflicto o la anterior? La anterior, la anterior. El conflicto, entonces, tenemos conflictos intrapersonales y conflictos interpersonales. Esos conflictos interpersonales pueden ser bilaterales, o sea, entre dos personas, o multilaterales o colectivos, que son de varias personas. Puede ser intragrupal o intergrupal. Intragrupal es, por ejemplo, un conflicto que ustedes tengan entre los integrantes de Asia y Naciana, que me imagino que no deben ser muy frecuentes los conflictos. O
intergrupal ya de distintos grupos de unas comunidades. En el caso, por ejemplo, uno de nosotros, ¿cuáles creemos que son las causas del conflicto? Pues la falta de oportunidades para mucha gente, corrupción, pues todo lo que se deben abordar la solución de esos conflictos. ¿Qué te gusta y forma como se ha abordado los conflictos sociales en Colombia? ¿Qué has aprendido para aplicarlo en tu vida? ¿Cuáles creen que son los conflictos o problemas que hay en tu municipio, en tu comunidad, en tu grupo social? ¿Qué soluciones propones y cómo participas en las soluciones? Y estas son reflexiones que nosotros le hacemos a los docentes, a los estudiantes y en este caso a este grupo, porque a veces estamos ahí como espectadores viendo lo que no participamos en sus soluciones. Creemos que son tomar decisiones y satisfacer problemas o solucionar problemas que hay en nuestras comunidades. Obviamente grupos como el de ustedes que siempre están trabajando y como somos los Rotarios, como es la Fundación Amor por Medellín, Antioquia y Colombia, pues siempre estamos pensando en cómo va a participar de los conflictos. Esto tal vez no nos toca mucho a nosotros, pero a otros grupos sociales sí. ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cómo es la clasificación de acuerdo con la naturaleza? Puede ser conflictos de valores, conflictos de derechos, conflictos de intereses. Es lo más común que haya conflicto de intereses, pero también puede ser en los valores, en lo que creemos, conflictos por razón de creencias, de religión, de cultura, dilemas éticos, por tradiciones, por identidad personal, por posiciones ideológicas. Por ejemplo, pongamos el caso del aborto. Para unos, el ser desde el momento de la concepción merece total y absoluto respeto y hay que respetar esa vida. Para otros, vale más la vida de un perro que la de un feto y consideran, no me ubico en ese grupo, y consideran que si hay que proteger los pececitos y por eso se prohíbe la pesca deportiva, la pesca en el que se devuelve el pez y hay que proteger los animalitos, pero un ser concebido, no, porque vale más los derechos de la mujer a poder disponer de ese ser que ha concebido. Entonces, mire, ahí hay una confrontación, hay un conflicto de tipo ético, inclusive hasta religioso, de derechos entendidos como la facultad reconocida a una persona o grupo. No es, miren, los pensionados, muchos de nosotros pensionados, y ahora que nos están diciendo que nos van a desconocer o van a utilizar los respaldos de nuestras pensiones, estamos confundidos, ahí se genera un conflicto de derechos. Y en la mayoría de las cosas que nos tocan conciliar a nosotros cuando estamos en los centros de conciliación, la mayoría de lo que se presenta son conflictos de intereses, cuando hay de los intereses que cada una de las partes tiene. Miren estas son las frases que trabajamos nosotros en nuestro programa de Hagamos las Paces. Una buena comunicación evita conflictos, esfuérzate en lograrlo. La forma como percibimos las cosas es diferente en cada persona. Entiéndelo y empieza a arreglar las diferencias. Parte de la vida y no son en sí mismos ni positivos ni negativos. Algunas constructivas y otras destructivas. Lo negativo sería abordar el conflicto en forma violenta. Los conflictos nos ofrecen la oportunidad para crecer en su resolución. Cuando se analiza un conflicto, hay que tener en cuenta tres elementos: la persona, el problema y el proceso. La persona la personalidad, la necesidad y los intereses, las percepciones.
conciliadores o como mediadores, eso es uno de los aspectos que nosotros tenemos que aprender a ver más allá de lo que la persona está diciendo. No solo escuchar lo que dice, sino lo que está expresando con la forma como se expresa, la emotividad y en lo que realmente está viviendo en ese conflicto. El problema, que es el asunto y los hechos que marcan la distancia entre las partes implicadas en el conflicto, o sea, los valores, las diferencias de intereses, los intereses contrapuestos. Y el proceso es ya todo el mecanismo que utilizo para resolver ese conflicto, cómo se sienten las partes que están implicadas en el conflicto en ese la comunicación, cómo ha sido la relación de las partes. Yo como mediador o conciliador tengo que ver qué es lo que ha impedido que realmente estas personas se comuniquen. Miren, saben que ser uno conciliador o mediador es un proceso muy emocionante porque a veces las personas llegan y no quieren siquiera saludarse. Y yo a veces cuando hago reuniones privadas, hago como especie de imitación. Yo quiero que usted sea la otra parte y yo soy usted y lo voy a imitar cómo llegó usted, cómo se saludó, las cosas, y le voy a repetir lo que usted le dijo a la otra persona y me cuenta cómo se sintió. Entonces, cuando uno hace que la persona se ponga en los zapatos del otro y dice, cree que con esa actitud usted puede llegar a acuerdos con esta persona. Entonces, llevar a la persona a que reflexione sobre su comportamiento, sobre la forma como se está relacionando y cómo esa forma de relacionarse le está impidiendo llegar a un acuerdo. Y la mayoría de los casos en los cuales nosotros llegamos a los centros de conciliación, en la Cámara de Comercio, en los distintos centros, pues la gente hay de por medio intereses económicos. Entonces les digo, bueno, usted tiene unos intereses económicos aquí que quiere solucionar. Usted le interesa volver a reconstruir las relaciones con este cliente porque le interesa que continúe como cliente, pero lo va a tener entonces que tratar de otra forma y acercar para que puedan llegar a acuerdos que convienen a ambas partes, porque siempre trabajamos en el método de Harvard de ganar, ganar. Bueno, es importante colaborar y no competir. Entonces, cuando voy a analizar un conflicto, ¿qué tengo que empezar a preguntarme? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Quiénes son los directamente involucrados? ¿Quiénes son los terceros? ¿Cómo han sucedido las cosas? ¿Han buscado soluciones? ¿Qué actitudes han asumido las partes involucradas? Posibles soluciones. Hay que abordarlos con calma, los conflictos, para poderlos solucionar. Entonces, y esto no debería ser solamente de nosotros como abogados. En la vida nos toca ser mediadores en todas las situaciones en que estamos, sea porque somos directivos o porque estamos en cargos medios. Tenemos siempre que ayudar a que se resuelvan los conflictos. Entonces, tenemos que aprender a analizar y abordar adecuadamente los conflictos. Mire lo que dice Albert Einstein: no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Bueno, entonces tenemos que aprender a gestionar los conflictos. Entonces, analiza el conflicto de acuerdo con las pautas que les mostré anteriormente, una serie de preguntitas. Fijar las estrategias de cómo lo voy a abordar. Miren, cuando ustedes tengan una situación difícil que tengan que resolver, piénsenlo antes, piénselo bien, escriban de pronto qué soluciones puedo proponer, cómo voy a abordar este tema. Es importante uno prepararse y nunca tratar de resolver los conflictos en caliente, cuando uno está ofuscado, cuando las cosas, cuando ambas partes están en una situación en donde no se piensa, donde no se reflexiona, donde cada uno está dijéramos, yo digo que caliente, pero está tan desbordado que ni siquiera está en capacidad ni de escucharse a sí mismo ni de escuchar a otros. Prepárese para escuchar con una escucha activa. Así como tengo que ser asertivo al comunicarme, al decir las cosas, tengo que ser también tener una escucha activa. Esto es yo entender no solo lo que el otro esté, cuando el otro esté hablando, escucharlo con todos los sentidos, escuchar no solo lo que dice, sino las emociones que la otra persona está expresando. Ser empático, es decir, ser capaces
de ponernos en los zapatos del otro. Expresar nuestro punto de vista con verdad, con claridad, con vehemencia. Podemos ser vehementes, pero respetuosos. Saber decir las cosas, saber cuándo y cómo decir las cosas, en qué momento, sin ofender. Podemos ser claros y contundentes sin tener que ofender a los demás. El diálogo es que tratar de llegar a acuerdos. Y en un momento dado, así que nos hemos equivocado, que hemos cometido fallas y saber pedir disculpas, pero también aceptar las disculpas que presenta la otra persona. Y hay una cosa muy importante, si hemos causado daño hay que reparar. Hoy se habla mucho de la justicia restaurativa. Si usted le causó daño a otra persona, tiene que reparar. Y eso es una de las cosas que le enseñamos a los estudiantes. Compañero y le causó daño. Entonces, la forma como va a reparar, va a ir a hablar con las personas con las que usted habló mal de esa persona y decir, estaba equivocado, no era cierto, o me exageré. Mire que lo importante de uno reparar por el daño causado. La herramienta para solucionar un... Y si quieres entender al otro, ponte en sus zapatos. Yo diría que esa última frase para mí ha sido clave en los temas de conciliación, porque cuando le digo al otro, mire, ¿qué hubiera hecho si usted fuera la otra persona? Póngase en los zapatos y piense cómo pensaría esa persona y eso le permite a usted entender lo que esa persona está viviendo y cómo entonces usted puede llegar a unos acuerdos, porque eso es la idea, que se puedan llegar a unos acuerdos. Hay que desarrollar habilidades para resolver conflictos. Lo primero que tenemos que aprender es a dialogar, pero en ese diálogo tiene que haber una escucha activa. Para eso hay que disponerse emocional y físicamente para platicar. Tiene que haber empatía, es el colocarnos en posición de entender el punto de vista de la otra persona, que es expresar las opiniones, los sentimientos de una manera clara, tono suave de voz en el momento oportuno. Usted no les ha tocado que varias veces le dicen a uno, es que no fue lo que me dijiste, fue el tonito en que me lo dijiste. A veces el tono, la forma como decimos las cosas es lo que choca. No fue lo que nos dijeron, pero a veces también es lo que nos dijeron. Entonces, de haber dicho, no, ya lo pensemos antes de decirlas a decir. Hay que aprender a establecer acuerdos, buscar alternativas realistas de solución del conflicto y que sean aplicables tanto a corto y mediano plazo. Didier. Cuando empezamos a resolver WhatsApp, sí señora. Hasta corto o mediano plazo, ahí te paraste. ¿Están escuchando? Me paré, no, yo no. Pues se cortó, sí, corto o mediano plazo, a ver si nos repetís desde ahí. Desde la anterior diapositiva. Bueno. Listo. Entonces, habilidades para resolver los conflictos, la escucha activa, la empatía, la comunicación asertiva y establecer acuerdos. O sea, yo voy a dialogar y ese diálogo lo que busca es que yo utilizando todas estas herramientas de la escucha activa, de la comunicación asertiva, de la empatía, lo que voy a buscar es que entre las partes busquemos llegar a unos acuerdos, a alternativas realistas que nos permitan resolver ese conflicto y que puedan ser aplicables a corto y mediano plazo. Es para mucha gente quiere todo a través de mensajes de texto, no, hay veces hay que llamar o hacerlo person to person, viéndose a los ojos, comunicándose, esto fue lo que sentí, me molestó. Mire, hay una cosa que agrava los conflictos, es uno ponerse
hablar de lo que la otra persona cree o piensa, no deje que el otro cree o piense. Diga usted cómo se siente, cómo lo siente, cómo lo ve, cómo le dolió. Hable en primera persona. Hay que buscar no evadir el conflicto, el problema no se aclara hasta que no se afronte. Hay veces que sí, la situación puede ser uno ignorar las cosas cuando las cosas no son muy trascendentales y uno dice, eso se soluciona como solo. Se ha abierto y da pautas a la apertura del otro, aprende a escuchar y a comprender a la otra persona. Hay personas que no son abiertas al diálogo y uno se muere de susto de abordarlos, de enfrentarlos porque sabe que lo van a descolgar, pero entonces entonces, ¿cómo dialogar con personas difíciles? Te tienes que preparar. Sé paciente, no busques que el otro entienda desde el primer momento lo que se quiere expresar. Y comprende si el otro tiene otra perspectiva, otra visión, pues mirarla como válido, que lo que cada uno siente o piense es perfectamente válido y Didier. Didier. Esta vez como que se nos perdió del todo. Sí, no se escucha nada. No, y no nos escucha. Tampoco. Didier. Didier. Didier se fue. Háblale por acá. Bueno, Sí. entonces, pero nos quedamos hace ratico, yo creo que por ahí 2 diapositivas, en la 33 íbamos, intermitente, ¿o qué? no, en la 33 te dejamos ya de escuchar. Perfecto, perfecto, ahí Ahí vamos. Sí, ahí. Entonces los conflictos hay que hablarlos, no se puede evadir, hay que ser abiertos, hay que ser pacientes, hay que tratar de comprender al otro. ¿Me están escuchando bien? Sí, ¿nos amplías la pantalla, porfa, Didier? Sí, con mucho gusto. Ahí sí te estamos escuchando bien, ojalá no se vuelva a dañar. ¿Cómo Escuché abordar los rico. conflictos desde la escuela? Entonces, entender que la escuela, notemos que esta forma de abordar del conflicto no solamente es importante en la escuela, en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida del trabajo, en la vida social. Entonces, miramos la escuela como un espacio democrático, es entenderla como una microcultura donde se construyen relaciones, identidad, comportamientos, conocimientos que cada día los estudiantes van interiorizando. En este escenario, el maestro es un actor estratégico en la construcción de la comunidad escolar, pero yo diríamos también que el padre de familia, el gerente de una empresa, el coordinador de un área, es un actor estratégico en la construcción de comunidad laboral, de comunidad de amigos, de comunidad familiar. Entonces, y es generador de procesos de convivencia al interior de su organización. Están necesariamente obligados a asumir y a tratar el conflicto de una manera responsable y productiva, y más aún cuando se llega a escalas violentas. Yo diría que todos, cualquiera que sea el rol que nos toque en la vida, tenemos que aprender a manejar los conflictos, a resolverlos y a ser realmente mediadores o facilitadores para la resolución de conflictos. El maestro es el mediador por excelencia, pero el padre de familia lo es también. Y el gerente de una organización y el coordinador de un equipo, todo el tiempo nos toca mediar. Y si ustedes reflexionan, se darán cuenta que ya de por sí son mediadores, sin habérselo propuesto, sin saber cómo hacerlo. Entonces hay que prepararnos para ese proceso mediador. En el acto pedagógico, en el ambiente escolar, esto es muy importante, y allí la importancia también que se tiene para que el docente, el padre de familia, el directivo empresarial desarrolle habilidades comunicacionales. Un cuestionamiento que se le hace a diario, al maestro, es cómo voy a abordar el conflicto. Hay que abordarlo desde la vida misma, desde la cotidianidad.
Hay que construir puentes entre la vida escolar y la realidad social para abordar con todo su realismo la escuela. La escuela no puede seguir a espaldas de la vida. Los estudiantes llegan con los conflictos que viven en su familia, con los conflictos que viven en su barrio, dijéramos, de pandillas, de microtráfico, las banditas que a veces los obligan a estar en ellas. Entonces, todas esas problemáticas y los mismos conflictos familiares, todos esos conflictos los llevan los estudiantes a la escuela y tienen que aprender a resolver esos conflictos. Entonces, vamos a aprender a resolver conflictos y a llegar a acuerdos. Él tiene que buscar soluciones creativas. Entonces, primero, frente a una pelea violenta que ve entre los estudiantes, ¿qué puede hacer? Separarlos, calmarlos, llevar a cada estudiante a un extremo del salón, pues para que no se golpeen más, enseñarles a respirar lento, a enseñarles a calmarse, a sentarlos a que ellos reflexionen sobre por qué están en ese conflicto, aprendan a respirar. Yo diría que los maestros y todos tenemos que aprender un poquito de yoga. Nos ayuda mucho el respirar, el saber respirar, porque nos relaja, porque las cosas las vemos distintas cuando nos hemos logrado enfriar y relajarnos. El docente entonces debe evitar que al finalizar la labor, los estudiantes no se vayan resentidos, sino que hayan podido dialogar soluciones o por lo menos que se hayan tranquilizado. Puede hacer un proceso de mediación donde cada alumno expone lo que le pasó, él le pregunta a cada parte cómo se siente, qué soluciones son las que propone y si pueden llegar a acuerdos y buscar también una mediación allí. Una escucha reflexiva en sí misma no es un método para solucionar, sin embargo el maestro lo que puede hacer es como repetir cada uno está diciendo, para que cada uno se escuche lo que está diciendo. Y muchas veces, ay, no, es que no, ya escuchándole a usted las cosas como yo las estoy diciendo, no, eso no es así, tampoco es así. Entonces, muchas veces le sirve ese parafraseo, le sirve a los estudiantes, pero esto lo podemos utilizar en el hogar, lo podemos utilizar en la empresa para aclarar situaciones y a veces nos ayuda a resolver problemas. Cuando el asunto no es grave, no es que el maestro minimice lo que está pasando, sino que interviene para mirar cuál fue la causa, cómo pueden evitarse ese conflicto, cómo lo pueden resolver. También otro mecanismo que se utiliza es pedirle a cada uno que cuente no como si lo estuviera viviendo, porque en la mediación cada uno lo cuenta como lo vive. Cuéntelo como si fuera un cuento, como una historia que usted va a contar y qué soluciones propone usted para esa historia. Buscar arreglar entre ellos, entonces que ellos lleguen a un acuerdo. Entonces el docente, el padre de familia o el directivo empresarial les dice a quienes están en conflicto, bueno, vayan a conversar su diferencia, miren a ver cómo la pueden resolver, qué la causó, cómo la pueden resolver y si la pueden resolver entre ustedes. Y luego cuando termine esa conversación vienen y me cuentan si la lograron resolver. Si no la lograron resolver, pues yo haría de mediador, pero si la lograron resolver, qué bueno que la gente pueda a través de arreglos directos, después de que se les lleve a reflexionar, pues que aprendan a resolver sus conflictos sin necesidad que terceras personas intervengan. Es muy importante a veces hacer el cuestionario del conflicto. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién estuvo presente? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se sienten? ¿Qué aprendieron de ese conflicto? ¿Lo hubieran podido evitar? ¿Cómo quieren? ¿Qué solución propone? Entonces, llevarlos a hacer un cuestionario simplemente del conflicto, que esa reflexión muchas veces los lleva a decir, realmente estamos peleando por nada, aquí no hay nada, venga entonces miremos, o si hay algo de fondo, venga cómo lo resolvemos. El método de discusión justa se analiza el conflicto en forma presente, las partes cuentan lo que sucedió, cómo se sintieron y qué soluciones justas presentan para ambos, es decir, cosas que den respuesta a los intereses de cada uno. Y hay un mecanismo que nosotros utilizamos
mediadores, y es el juego de roles. Muy divertida. Nosotros le pedimos a los estudiantes que protagonicen un conflicto, inclusive donde los participantes se les asigna, cada uno entonces actúa de acuerdo con el rol que se usa, unos papeles para que ellos actúen, y luego de hacer el dramatizado del conflicto, pues viene entonces el proceso de mediación. Ellos ya han aprendido cómo es el paso a paso de la mediación, hacen el proceso de la mediación, llegan a acuerdos y después se evalúa ese dramatizado y los distintos actores cuentan cómo se sintieron cada uno en el papel que le correspondió y las soluciones a las que llegaron. Y el público entonces dice soluciones hubieran propuesto ellos si hubieran estado implicados en el caso que se está analizando. Generalmente son casos que ellos inventan de lo de su, traen a cuento lo de su cotidianidad, los problemas que normalmente se suceden en la escuela. Bueno, entonces en esto, para garantizar la convivencia en la escuela, que haya un aula democrática, unas aulas en paz, ¿qué requerimos? Normas de convivencia, aprender a resolver conflictos, trabajarle en la inteligencia emocional. Y ese trabajarle a la inteligencia emocional es que aprendan a manejar sus emociones, la ira, el miedo, el enojo, el dolor, pues todo esto, que aprendan a transformarlo y a ser capaces de contenerse. Por eso es tan importante que aprendan a respirar, porque cuando yo respiro, mire, si yo tengo que hablar en público, yo fui una niña tímida. Nadie me lo cree, pero yo fui una niña tímida que me temblaba la voz, me ponía colorada, todo eso, pero lo empecé a trabajar y eso lo puede uno trabajar y vencerlo. Claro que de pronto me he ido como al otro lado y desarrollar habilidades sociales. O sea, no es fácil que me calle. Entonces, ¿qué posiciones asumimos frente a los conflictos? Podemos asumir unas posiciones confrontacionales, o sea, competitivas, de abuso de poder, competitivas. Quiero ganar, siempre. Se impone lo que yo digo, o de abuso de poder, o de autoritarismo. Uno gana a costa de la otra persona. En cambio, hay otras posiciones frente a los conflictos que son colaborativas, son de cooperación, vamos a buscar negociar, vamos a buscar llegar a unos acuerdos, y es en la filosofía de que cuando yo estoy en una resolución de conflictos, hay diferencias, nos toca ceder, nos toca ver para buscar que ambas partes ganemos, porque si uno gana y el otro pierde, hay no un buen negocio. El buen negocio es cuando ambos ganan. Cada persona adopta un estilo de acuerdo con lo que lo afecta el conflicto, pero yo diría que de acuerdo también a su personalidad. Y miren los estilos de negociación. Y esos estilos de negociación en este cuadrante tienen que ver la preocupación por uno mismo o la preocupación por el otro. Si a mí solo me preocupa lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, tengo un estilo competitivo y a ese estilo competitivo se le llama estilo tiburón. Gano yo siempre, impongo lo que quiero, consigo mis objetivos y los otros que pierdan. Y no me interesa lo que están pensando los otros. Ese es el estilo tiburón. Y hay gente que tiene ese estilo. Y uno muchas veces llega a audiencias de conciliación donde el abogado se enoja, quiere asustar a la otra parte y a uno le toca a veces decirle al abogado, doctor, si usted no se calma, me toca retirarlo de la reunión y quienes van a conciliar son las partes. Y su estilo de competitivo, pues muchas veces uno lo hace reservadamente, a veces le toca hacerlo en público, pedirle al abogado que se tranquilice, porque a veces en esas reuniones se quiere asustar a la otra contraparte, mostrándose fuerte, mostrándose inclusive gritando, y eso asusta a la otra persona. O si es de un estilo igual competitivo, lo que se arma es un verdadero conflicto de palabra que puede llegar hasta golpes. Bueno, entonces uno como mediador tiene, cuando encuentra una persona con un estilo competitivo, dice, ¿y el otro cómo va a ir? Y el otro, ¿cuál? Y
lo que ha planteado el otro, cómo se resuelve. Entonces, lo tenemos que llevar a pensar en el otro. Y cuando lo llevamos a pensar en el otro, entonces podemos buscar que las partes cambien ese estilo competitivo por un estilo colaborativo o negociador donde ambas partes ganan. Estos dos estilos, colaborativo y negociador, son muy similares porque ambos buscan que las partes ganen. En el colaborativo, las partes no les interesa mucho ceder frente a los intereses de las partes, sino cada uno conseguir como lo que quiere, pero dejando que la otra parte también consiga lo que quiere. Entonces ambos buscan un gana-gana. En el espíritu, a ese se llama hormiga. Y en el espíritu búho, que es el negociador, se busca, pues nos toca ceder para que ambos, buscar, cuando estamos haciendo una negociación, tiene que haber una capacidad de negociar, de ceder en favor del otro, pero ambos buscan ganar y satisfacer los intereses que están contrapuestos. Cuando la preocupación es por el otro, yo puedo tener una situación acomodaticia, que es el estilo oveja, donde pierdo y el otro gana. Digo yo, bueno, se hace lo que usted quiera, como usted quiera, cuando quiera. O sea, el otro deja que sea la otra parte en conflicto quien decida todo. Lo que usted diga es someterse a lo que el otro diga. Y la persona puede tener un estilo en el que dice, yo voy a evitar, yo no quiero asumir este conflicto, yo me voy a hacer que no hay conflicto, no lo quiero asumir, me da susto de la otra parte, no me siento en capacidad de enfrentarlo. Eso es el estilo avestruz y es un estilo en donde está el resultado es pierdo, pierdes. Mire, ubíquense en ustedes, pero saben una cosa, que cada situación hace que uno tenga un estilo realmente distinto. Y cada estilo de negociación tiene sus luces y sus sombras. Entonces, de acuerdo con las circunstancias que estemos viviendo, vamos a tener que tener un estilo negociador, un estilo colaborativo, o un estilo competitivo, o un estilo avestruz, o un estilo oveja. Todo de acuerdo con las circunstancias que se nos presenten. A veces como pareja nos toca hacernos los locos, pero si toda la vida somos así todos ovejitas, pues a las ovejitas las trasquilan fácilmente. Entonces tenemos que saber en qué momento tenemos que hacer valer nuestros intereses. Tenemos que colocarnos en posición de negociar, en posición de colaborar, o en qué momento no podemos ceder. Estos principios y estos valores no se ceden. Entonces, en este punto, en estos aspectos, hay veces que no podemos ceder. Bueno, principios de negociación de los conflictos. La parte personal es importante en la negociación. Hay que tener en cuenta las emociones, la comunicación, la percepción. Hay que separar a la persona del problema. Hay que saber escuchar. Hay que plantear alternativas de solución y hay que llegar a acuerdos. Y una cosa que nos enseñan cuando estamos formándonos como conciliadores: fuerte con el problema, suave con la persona. Eso es fundamental en la resolución de conflictos. Yo puedo ser analítico, analizar fríamente el problema, pero yo no puedo tratar con frialdad a ese ser humano, ignorarlo, afectarlo, ofenderlo, porque es imposible que lleguemos a los conflictos. En este concepto de suave con las personas y duro con el problema, Martin Luther King dice que debemos combinar la firmeza de la serpiente, la suavidad de la paloma, una mente firme y un corazón tierno. Y miren, el manejo inadecuado de los conflictos, cuando nos concentramos en ganar, cuando tenemos poca capacidad de negociación, cuando hablamos y hablamos y no escuchamos, cuando evadimos y no asumimos responsabilidad. Creemos que sabemos lo que el otro piensa y generalmente estamos diciendo, es que usted cree, es que usted piensa, es que usted... Entonces estamos dando opinión desde lo que el otro piense, porque no lo dejamos que el otro piense y diga lo que siente. Y ponerse a la defensiva
o en una actitud agresiva. Muchos creen que los conflictos se ganan cuando yo me pongo agresivo, fuerte, y el otro entonces le genero temor al otro y entonces el otro simplemente se somete. Ahí no ha habido un manejo inadecuado del conflicto. El otro se sometió. Yo no llegué a un acuerdo, a una negociación. Formas de resolver los conflictos. Hay muchas formas de resolver los conflictos que van desde el uso del poder, la autoridad, buscar la intervención de jueces o de la autoridad, o el uso de la violencia como método no civilizado, o buscar los métodos alternativos de resolución de conflictos, que son métodos de autocomposición, por ejemplo, los acuerdos o la negociación directa, o puede ser asistido por terceros como la mediación o la conciliación, o métodos de heterocomposición. Dentro de esos métodos alternativos o los MACs, como se les conoce, puede haber métodos de heterocomposición donde delegamos en un tercero la decisión, como es el caso del arbitramiento y la amigable composición, o puede ser con intervención de terceros por disposición de la ley, como es el caso de que muchos de los conflictos los tienen que resolver son los jueces. Hay casos en los cuales, por norma, se ha establecido que yo primero tengo que ir a una conciliación como requisito de procedibilidad para poder ir a un juez, como una forma de aligerar la carga en la justicia. Entonces, vengan, vayan primero a una conciliación, y si no lograron conciliar, pues ya vienen al juez. O si las partes han pactado expresamente un arbitramiento o una amigable composición, primero hay que cumplir con ese arbitramiento o esa amigable composición y ya luego ver qué se puede hacer. Otras autoridades están los jueces de paz y las autoridades indígenas. Entonces, los mecanismos alternativos de solución de conflictos son MACs. Puede ser una negociación directa, cuando las partes se ponen de acuerdo directamente en resolver su conflicto, firman un acuerdo, una transacción y firman las reglas y cómo llegar a ese acuerdo. Puede ser también una mediación, que es un mecanismo de resolución de conflictos que se define como una negociación asistida por una persona, por un tercero, que va a ser una persona neutral y que va a dirigir esa conversación que se da entre las dos partes en conflicto, buscando, perdón, que lleguen a resolver su conflicto. ¿Quiénes son los que resuelven el conflicto? ¿Quiénes son los que proponen el acuerdo, las partes? El mediador o el conciliador, porque es muy similar la mediación y la conciliación, pueden proponer fórmulas de arreglo, pero quienes deciden si aceptan esas fórmulas son las partes. Entonces, las partes asistidas por un tercero van a llegar a esos acuerdos mediante una mediación o mediante una conciliación. La conciliación en nuestro medio está regulada, tiene efectos de cosa juzgada. Lo que yo concilie presta mérito ejecutivo, es decir, si lo que yo acordé no se cumple, yo voy a ir a demandar como si tuviera un pagaré, como si tuviera un título ejecutivo. Esa acta de conciliación me sirve de título ejecutivo para cobrar lo que allí se estableció, para exigir el cumplimiento de lo que allí se estableció. Y otros mecanismos son el arbitraje, donde las partes han decidido que en el evento de que haya conflictos o diferencias en la forma como se interpreta el negocio, en el cumplimiento de las obligaciones, que sean un árbitro o tres árbitros de acuerdo con la cuantía y la complejidad del tema, quienes decidan. Y esa decisión de los árbitros consta en un laudo arbitral que tiene los mismos efectos de una sentencia y tiene efectos de cosa juzgada. Y también hay otro mecanismo que es la amigable composición. La amigable composición es donde, al igual que en el arbitramiento, unos amigables, puede ser uno o varios amigables componedores, personas conocedoras del tema, a quienes ellos han delegado la facultad con fuerza vinculante de que decidan sobre el estado y el cumplimiento de una relación jurídica. Bueno, nosotros entonces le presentamos a los docentes, y yo diría que en las empresas también, una mediación. La mediación es una buena forma de resolver los conflictos donde un tercero preparado para ello, que sabe llevar ese proceso, que sabe escuchar a las partes, que sabe orientarlas, cómo llegar a acuerdos,
como un mecanismo adecuado para resolver los conflictos. Y un tema bien importante en el tema de resolver los conflictos es la reconciliación. Es un aspecto que no podemos pasar por alto en la resolución de conflictos, bien por las vías planteadas por la negociación de los mismos, es la reconciliación, que como decía la autora Beatriz Restrepo, que en paz descanse, ella fue asesora nuestra, académica en la Fundación Amor por Medellín, y ella siempre decía, como sociedad sobrevivimos precariamente en medio de un tejido social roto y a través de formas de relacionamiento injustas e insolidarias podemos encontrar en el perdón y la reconciliación maneras, quizás las únicas, de iniciar y de mantener procesos de recomposición social. Entonces hay que reconocer un conflicto, entonces lo tengo que reconocer, ver las personas implicadas, vamos a hacer como un recorrido de lo que tengo que hacer cuando tengo un conflicto, reconocerlo, identificarlo, ya vimos quiénes participaron, cómo han actuado, todo. Ver las personas implicadas, cuáles son las causas de ese conflicto, los lugares en los que ocurre, la presencia o no de mediadores, encuentros entre los afectados o implicados en el conflicto, qué negociación se ha dado entre las partes, análisis de posibles soluciones, puesta en marcha de soluciones, proponer una conciliación o una mediación, seguimiento del proceso y reafirmación de las soluciones. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué piensa cada uno? ¿Qué siente cada uno? Sus emociones, su estado de ánimo, definir los objetivos y mirar las partes, qué propuestas de solución tienen frente a ese conflicto. En los conflictos escolares, muchas veces son las directivas quienes resuelven los conflictos, sancionándolos. Usted incumplió, tienen dificultades, tienen peleas, bueno, suspendidos, se van para la biblioteca 3 días. Bueno, eso generalmente no es muy aleccionador para los estudiantes. O se los envían para el comité de convivencia. Otras veces les dicen, bueno, vayan, traten de solucionar su conflicto y no lo solucionan, vayan al comité de convivencia a ver qué hacer con ustedes. Y a través de un tercero, que facilite el diálogo, que puede ser un estudiante, es lo ideal, entre pares es mucho más fácil llegar a acuerdos. Bueno, y aquí cómo se resuelven las características en la negociación. La finalidad es llegar a un acuerdo, no hay intervención de terceros, sino que los mismos implicados llegan al acuerdo y lo resuelven ellos mismos. En el arbitraje pedagógico, aplicación justa de la norma, entre paréntesis, o con interrogante, existe alguien más, con más atribuciones. En el arbitraje pedagógico es un ejercicio de autoridad y lo ideal es que cambiemos esos paradigmas de que siempre que hay conflictos entre los estudiantes le queremos aplicar la norma, porque mejor no les enseñamos que en la vida hay que buscar soluciones, hay que buscar acuerdos y que practiquen la mediación y el diálogo y los acuerdos. Es que la escuela tiene que ser un aprendizaje, no solo para el ejercicio de una profesión o de una actividad o de un oficio, sino para vivir, son aprendizajes para la vida. La mediación escolar entonces es un instrumento adecuado, pero la mediación escolar, la mediación comunitaria, la mediación empresarial, la mediación familiar, es que es la mediación en todos los ámbitos. Ustedes, yo espero que después de esta charla, si hay algunos conflictos en el hogar, los analicen primero bien, miren cómo los van a abordar y abordarlos, hacer esa mediación o hacer esa negociación directa con el cónyuge, con los hijos o con los compañeros de trabajo. Entonces, es un instrumento adecuado para la resolución de conflictos y que promueve la cultura de paz y de la no violencia. El gran reto entonces es cómo transformar el conflicto en una posibilidad para reflexionar sobre la promoción de las relaciones basadas en el respeto, la cooperación, la participación, la justicia para todos y todos. Y tenemos que hacer pactos de buen trato. Entonces vamos a hacer un ejercicio que ustedes lo hacen a nivel interior. Esta presentación yo se la mandé a Clara para que se las entregue a cada uno de ustedes y la analicen, la mejoren, la reflexionen.
¿Cómo gestionas tus emociones y evitas que estas afecten tus relaciones? ¿Cómo gestionar los conflictos de forma que se conviertan en una experiencia enriquecedora? ¿Cómo podemos entendernos desde la diferencia? ¿Cómo pasamos de la justicia punitiva en el manejo de los conflictos a una justicia restaurativa? ¿Qué propuestas innovadoras propones para construir ambientes convivientes? Ya no hablemos solo en la institución educativa, en tu familia, en tu barrio, en tu grupo social, en tu comunidad. Esta es una invitación a todos para abordar el conflicto, para transformarlo y convertirlo en una vivencia, en todo un aprendizaje que exige que los miembros de todos un compromiso. Qué grato es convertir a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros compañeros de trabajo en mediadores y facilitadores de la comunicación. Cuánto crecimiento personal y grupal conllevan estos aprendizajes. Es necesario entonces desarrollar herramientas educativas desde muy pequeños. Si a los niños y a los jóvenes les enseñamos a resolver sus conflictos a través de encuentros y de diálogos, a construir opciones, nuestro país sería muy distinto. El país no sería tan violento. Por eso es que nosotros necesitamos construir una cultura de la convivencia y de la no violencia. Nosotros nos tenemos que convertir en tejedores de paz, para poder hacer realidad el sueño de formar ciudadanos que tengan sus respectivos repertorios conductuales y habilidades sociales necesarias para asumir los roles familiares y sociales. Sea un constructor de paz, empieza por ti. Estos son los compromisos como gestores de paz que nosotros les pedimos a los estudiantes que reflexionen y que hagan. Miren unos, voy a mencionar solo uno, ustedes van a tener los otros para que lo trabajen. Me comprometo a respetar la vida y a que mis manos y mi boca nunca serán utilizadas para herir a otros. Ese solo compromiso de vida transforma unas comunidades. La paz tiene intrínseca la justicia, fundamentada en el respeto por los derechos humanos, la vida, y aboga por una no violencia como una forma de vida y de trabajo. La paz se construye además desde el respeto por la naturaleza. Nosotros también tenemos los compromisos ambientales. En este momento estamos construyendo una cartilla virtual de educación ambiental que la vamos a llamar Hagamos las paces con la naturaleza. Ya cuando la tenga lista se las mando para que ustedes la trabajen. Va a ser una cartilla de reflexión sobre lo que el ser humano le está haciendo a este planeta y cómo nos tenemos que comprometer para cambiar las cosas. La paz de Colombia tiene que ser un compromiso de todos y para ello debemos construir una cultura de la no violencia. Tenemos que llegar a la justicia restaurativa que se permite que se repare a las víctimas y tenemos que ser capaces de perdonarnos y de reconciliarnos. Pero como cuando nos enseñaron con el padre Estete, es también arrepentimiento. Me arrepiento de lo que hice, propósito de la enmienda y compromiso de no repetición. Eso es lo que nos ha faltado en estos procesos de reconciliación que se tienen que dar en este país. No tenemos que aceptar que lo hicimos y no quizás, sino que herimos, afectamos a otros, afectamos su vida, afectamos su libertad. Lo tenemos que reconocer y luego tenemos que decir, reconozco que se hizo, pido perdón, hago propósito de la enmienda y me comprometo a no repetirlo. Y por lo tanto, tengo la posibilidad de que me perdonen y ahí sí perdonarnos, porque el otro pide perdón y yo como víctima o como sociedad lo tengo que perdonar. Y tenemos que tener entonces la posibilidad de reconciliarnos. Entonces, acá los invitamos a que cambiemos de actitud y digamos, a la salida te espero para que hagamos las paces. He dicho. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Pues, ¿qué pensamos? Yo creo que esto ha sido como una enseñanza también de vida que nos ha dejado este encuentro, Didier. Admiro, pues, todo este trabajo que has hecho, pero también como la emoción con la que nos entregas este material, esta experiencia. Se nota que Didier vibra con esto y que le ha invertido cantidad de horas a este trabajo. Admirable, admirable 100%, Didier. Felicitaciones por este trabajo tan bonito de
pues de compartirnos también todo esto. Qué rico que la sociedad entera pudiera tener acceso a estos temas tan sencillos, como podemos mediar con el otro, este tema de ponernos en los zapatos del otro, para mí siempre es genial. Así que decías, si yo asumo el rol del otro, quizás hubiera actuado distinto. Eso me parece que también es un acto de humanidad y de humildad interesante. Hay algunos comentarios acá que quiero compartirte. El primero de Juan Ramiro San Pedro al inicio de la charla, la clave es entender las diferencias y respetarlas. Luego él mismo dice, maravillosa charla, paz y amor, entender la diferencia es la clave. El doctor Ramiro Vélez, mil gracias, muy interesante, muchos éxitos. Quisiera saber si de pronto quieren compartir algún tema, si quieren hacernos llegar alguna pregunta para Didier o algún comentario, O una mientras, reflexión personal, o una mucho reflexión. que decir. Y estas reflexiones, vean, yo cada que edito esta charla, yo encuentro muchas cositas para mejorar. A mí esto me ha ayudado mucho a mejorar y a enfrentar de forma muy diferente los problemas que se me presentan, las dificultades. Porque uno a veces es muy primario, a veces es muy los egos están muy presentes. Si uno tiene a veces el ego pegado al techo, entonces es difícil el otro, entender al otro, ponerse en sus zapatos. Esto te ayuda mucho, lo ayuda. Y todos los días uno tiene que mejorar. Vamos en un proceso de mejora paulatina y cada día damos como un pasito de mejora. Hay un comentario, una pregunta de Hernán Botero. ¿Cómo entender esto con respecto al derecho? Con respecto al derecho, pues mira, qué bueno que desde muy pequeños nosotros aprendiéramos a resolver las diferencias a través del diálogo, de buscar negociaciones directas. Así no estarían en todos los juzgados llenos de procesos. Tan complica el tema judicial de que la gente no aprenda a conversar y a resolver directamente los procesos, que tuvieron que poner como requisito de procedibilidad, como exigencia, que la gente fuera primero a una conciliación, porque los jueces se dieron cuenta que no son capaces de fallar tantos casos, pero que si las personas fueran capaces de dialogar, y que si no son capaces de dialogar entre ellos en una negociación directa, pues que haya un tercero que está preparado para que ellos encuentren su solución acordada a través de una conciliación. Entonces, esto para la justicia, para la resolución de conflictos, que generalmente pensamos que la mejor forma de llegar a una resolución de conflictos es a través de un juez, les cuento que yo tengo procesos de 10 años. Entonces, y no los pudimos conciliar porque las partes creen que a veces los mismos abogados impedimos que se concilie. Con las instituciones con que el trabajo les gusta conciliar, pero a veces el cliente, no quiere, la otra parte no quiere conciliar. Pero entonces, miren, a la gente no la podemos obligar a llegar a acuerdos, pero si la formamos para negociar, para buscarle soluciones, para entender que es bueno negociar, que es bueno desde el punto de vista inclusive de tiempo, económicamente, de todo punto de vista, es mejor llegar a acuerdos. Entonces, esto es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Por eso tenemos que hacer una construcción de ser capaces de resolver los conflictos en forma dialogada. Cambiaría completamente el esquema de lo que hoy vivimos. Y el hecho de que la gente no sea capaz de resolver los conflictos de forma dialogada, la lleva a resolverlos de forma violenta. Y entonces ahí mucha de la violencia que nosotros estamos viviendo no es solamente la violencia ocasionada por los grupos por fuera de la ley, los grupos armados, son las violencias cotidianas en los barrios con el taxista, que el taxista me quiere tumbar y entonces el otro le pega, el taxista sale con el un gato. arma y con el gato y golpea al otro. La forma como reaccionamos, la forma como todo el tiempo, todos los conflictos que se suceden a nivel barrial, a nivel de amigos. ¿Cuántos amigos a veces no se han golpeado y hasta asesinado
en una diferencia, pues no fueron capaces de hablar. Entonces tiene mucha aplicación esto en el derecho. Nos Y en solucionaría pareja. muchos problemas. Y en pareja, Didier. Vea, mi hijo, uno ha matado la pareja varias veces antes de resolver el conflicto, uno la ha matado mentalmente, pero pues no es fácil acabar con esas relaciones, no es fácil asesinar al otro, pero en caliente nada, suave, conversadito, pero hay cosas, hay asuntos que no son fáciles de conversar, ni de aceptar, ni de perdonar. Usted sabe cuáles. Pero, Y a veces con el tiempo se van suavizando y la gente es capaz de perdonar, resolver y reconciliarse. ¿Qué hacemos diariamente en pareja? Reconciliarnos. Todo el tiempo hay reconciliación, todo el tiempo tenemos que conversar y hay veces que no conversamos, nos volteamos cada uno para su lado y no nos hablamos. Los silencios, yo creo que lo peor que puede haber en una relación son los silencios, es lo que más daña. O ignorar al otro, invisibilizarlo, pero nunca tratar los temas, los problemas que hay pendientes, todos de una, coja uno por uno, porque en las relaciones de pareja hay demasiadas cosas, tome uno por uno, conversadito, suavecito, sin mucha imposición y tratar de llegar a acuerdos. Eso es muy fácil cuando uno no es el comprometido en el conflicto. Otra cosa es cuando uno está en el conflicto. Pero esos son aprendizajes que la vida a base de golpes le va enseñando a uno a cómo resolverlos. Pero aplica. Pero a golpes de la vida, no a golpes entre la pareja, sino a golpes de la vida. Aplica. Yo creo que una de las cosas que nos debían enseñar es a cómo resolver los conflictos en pareja y a cómo dialogar y cómo empezar ese diálogo. Eso no nos lo enseña nadie. Es que la mujer que no le pega al hombre es que no lo quiere. Ay, no digas eso, Jorge. Sigamos con los comentarios mejor, ¿les parece? Les propongo eso. ¿Cómo le parece la solución de Jorge? Dios mío, bendito. Con la vigencia de las redes sociales hay cada vez más posiciones extremas polarizadas. Cada chat debería tener normas para evitar los conflictos, de no echar leña al fuego, de ser más incendiarios, como decía Didier. Este es un aporte que hace Juan Ramiro Sampedro. Y hay un comentario. La parte política, a mí me encantó un meme que mandaron, que la política no nos distancie, que la política no nos genere enemistad, porque a veces tenemos posiciones muy extremas y entonces cada uno en la defensa de esa posición ofendemos al otro, ofendemos a su posición. Entonces aprender a tener esos diálogos no es fácil y más en este momento en que hay tanta polarización en el país y en donde estamos situados en extremos. Entonces esperar como aprender a entender que cada uno tiene una posición. No es que usted es de tal corriente, es que usted es de esta otra corriente y ya lo miramos despectivamente, lo marcamos y casi que lo excluimos. Entonces tenemos que aprender a tener esas discusiones políticas, religiosas. Esas discusiones no son fáciles, pero las tenemos que aprender a hacer con respeto por la diferencia. Y miramos, respecto de las redes sociales, yo creo que debíamos aplicar la prueba cuádruple de los rotarios. Cada que nos llegue un mensaje, preguntarnos, ¿este mensaje será verdad? Esto sí será importante que yo lo haga rodar sin saber si es verdad o no. Esto sí será beneficioso, sí genera mejores amistades, sí será bueno que esto se sepa. Entonces yo creo que lo primero que no pasa es verdad. Yo no puedo poner a circular algo que no sé, que es verdad. A mí me llegó de un amigo muy confiable. No, pero yo no tengo certeza de que eso que se está diciendo ahí tan grave sea verdad. Miren lo que fue la contienda política. Yo creo que una contienda política más antiética que la que acabamos de vivir no la habíamos vivido nunca. Donde había como es, bodegas de personas expertas en mandar mensajes y manejar las redes sociales para armar mentiras. Y todos se construyeron una serie de historias sobre la base de unas mentiras y la gente se creyó esas mentiras y con base en esas mentiras que creyó, eligió. Entonces mire lo grave que fue. Y después entonces
¿Qué conocimos? Unos diálogos donde lo que está presente es la falta de ética. Se notó la falta de ética. Eso me parece grave en una sociedad donde no esté presente la ética. Y yo creo que esta sociedad lo que necesita es trabajar el tema de valores. Valores, ética y relaciones con el otro. Y relaciones con el otro y aprender a manejar la comunicación para Pero prevenir y resolver conflictos. yo puedo no estar de acuerdo con la forma de pensar del otro, pero no quiere decir que eso me vuelva enemigo del otro. Sí, 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 sí. Ni que uno sea malo o que el otro sea bueno, simplemente porque pensamos distintos. Tenemos No, pero- visiones distintas y cada uno tiene su propia verdad. No hay una verdad única. No, pero la pregunta, yo quiero hacer una pregunta muy específica. Y es, si el no lo convirtieron en sí, así que brincándose la Constitución, y a lo que estamos viviendo ahora o va a pasar de aquí para adelante, donde nosotros no tenemos ni voz ni voto porque ni nos escuchan, ¿no va a haber confrontación? Va a haber mucha No puedo confrontación. levantar la voz ni siquiera. Esa es la pregunta, porque es que cuando uno dice no hablar, no levantar la voz es callarse y tragarse todos los sapos del mundo. No Es nos un tenemos problema que tragar que los va, sapos. que va hasta contra los principios constitucionales. Y lo pregunto así porque Didier es abogada y José Luis también. Jorge ¿Qué Luis, va a pasar? ¿Qué va a pasar con la gente, con la Constitución, con todo lo que estamos viviendo, si nos quedamos callados y nadie dice nada y seguimos tragando sapos y tragando sapos ¿verdad? y tragando Lo sapos? peor, los que elegimos se nos voltearon. Entonces, los que elegimos para que nos representen nuestros intereses, nuestra visión, que creímos que ellos tenían esa visión política, esa orientación política, ya se nos voltearon. Entonces, va a ser muy difícil. Se requiere, mire, toda democracia tiene que sustentarse también en una oposición, pero una oposición no dijéramos como de violencia, de ataque, No. sino una Con oposición criterio. reflexiva y con criterio. Y eso es lo que tenemos los ciudadanos que ir conformando. Grupos de opinión, de reflexión y de oposición a lo que no nos parezca o lo que consideremos que viola nuestros derechos. Pero vamos a tener que ser mucho más participantes o de lo contrario nos vamos a fregar. Entonces vamos a tener que participar en grupos de opinión que tengan injerencia y que puedan hacerse escuchar. Nos tenemos que hacer escuchar, pero no a través de la violencia, sino a través de la palabra y de las posiciones y de los análisis. Los demás se hicieron escuchar a través de la violencia. Esa fue la forma como hicieron oposición en el gobierno que está por salir, a través de la primera línea, a través de la violencia, a través de la destrucción de bienes públicos y privados. Hoy, hacia el futuro, tenemos que hacer una oposición realmente reflexiva, contundente y con posiciones muy claras. Tenemos que participar, o de lo contrario, pues nos van a violar los derechos y vamos a estar ahí todos calladitos esperando que otros hagan. No podemos esperar que otros hagan, sino que cada uno en el ambiente, en el grupo que esté, va a tener que trabajar. Y hay un tema, Jorge Luis, que hablábamos esta semana en una junta de una de las instituciones del Club Rotario Medellín, que es que la ausencia de líderes es uno de los problemas más graves que tiene en este momento el país. La corrupción, la violencia, muy graves, pero la falta de líderes, dijéramos, con valores, con ética, gente que tenga un pensamiento claro y contundente y que lo pueda exponer y que genere respeto y consideración de su opinión. Entonces tenemos que ir formando líderes, tenemos que ir presentando esos líderes porque nos está faltando que esta sociedad haya un liderazgo y haya quien sean formadores de opinión también. De opinión respetable. Yo quisiera decirle si Esperanza todavía está aquí en la reunión. No la veo. Porque ella me hace, así está. A Esperanza le pido el favor, yo le voy a activar el audio para que usted
haga los comentarios porque yo no sé si usted me los está haciendo a mí o para que sean parte de la discusión. ¿Le parece? Sí, no hay problema. Dale, adelante. No, pues mencioné primero como las gracias por el espacio, por el tiempo, porque pues también se trata como de hacer encuentro de voluntades y muchas gracias a Lidia por todo lo que solidariamente nos comparte. Y realmente hice como algunas reflexiones corticas, pero más por hacerle como zoom a asuntos que mencionaste como pienso yo que esta es una reflexión pues que ya se viene, digamos, en distintos momentos. Es la primera vez que nos encontramos y creo que este solamente será como un espacio de muchos donde se convoca a escuchar con todos los sentidos, que eso lo nombraste pues en parte de la charla. Y lo otro es, por aquí había nombrado otro y ya se me perdió. Que también me llama la atención porque creo que esto coge pues como desde distintas dimensiones de la vida de nosotros. Pues ahorita se ha hablado ahí en la conversación de manera espontánea sobre la parte de la familia, sobre la parte de la pareja, sobre cómo la conversación fue tejida, sobre todo pensando en las nuevas generaciones. Al principio también escuché algo como, bueno, pues si no hacemos o no formamos para que comprendamos que las cosas no son por generación espontánea, sino porque hay un trayecto, hay un esfuerzo, hay unas voluntades, no son cosas que son dadas, sino que las conseguimos, pues va a ser mucho más difícil que el otro valore y le dé sentido a esa construcción de lo colectivo, ¿cierto? Entonces ahí pensaba que también en el caso nuestro, creo que hemos llegado a un momento en el que en la cultura hay demasiados asuntos estructurales que nos desfavorecen y que siento que no somos tan inteligentes para esa construcción de lo colectivo, ¿cierto? Porque nos quedamos muy en la superficie y no logramos hacer un ejercicio de profundidad, de identificar que es que el otro que está pensando desde el otro lado puede ser mi primo, mi hermano, el esposo de no sé quién, y que esos espacios como que se convirtieron y se naturalizaron como de que no se puede hablar de este tipo de temas, porque si te hablo, entonces hay una sanción social que hace que el otro ya esté excluido de mis propios espacios. Entonces, pienso que también no podría uno ser del todo ingenuo cuando mencionabas ahora sobre el tema de la resolución de conflictos, y eso es como un asunto, diría yo, en el lugar también de la renuncia a que no siempre todos estamos en la lógica de que vamos a construir tejido humano y que no siempre nos ubicamos en el lugar de yo vengo y quiero reconocerte y construir contigo y darme la oportunidad de resolver un conflicto, sino en eso que nos mostrabas ahorita, entonces la oveja, entonces la hormiguita, entonces cuál es el rol que cada uno de nosotros hace allí cuando de pronto a veces la voz es tan alta y nos genera daños que están más en el marco psicológico y que ahí pues es vulnerable completamente la persona. Entonces, pues lo único que diría en este caso es que también, digamos, en este caso creo yo que muchos estamos asumiendo lugares de liderazgo, por lo menos lugares donde ya tenemos cédula, nos toca tomar decisiones, bien sea desde la administración de un hogar hacia los procesos que tenemos como liderazgo y en otros espacios, no solamente en el campo educativo, donde es como muy importante poder abrir el espacio para digerir, bajar, que no se quede solamente en el asunto del discurso, sino en el ejercicio de la práctica, eso cómo se ve en la cotidianidad, cómo hacemos un ejercicio de mayor tejido y de comprensión, porque ese asunto de la empatía, pues mucho lo pensamos sobre todo en el marco de los humanistas, pero no es una cosa fácil, ¿cierto? Eso es una cosa más de cómo nos sentamos y realmente construimos y nos ubicamos al otro lado. Entonces, bueno, eso lo mencionaba también porque cuando digo no se puede ser del todo ingenuo, pero no entrar con un asunto de intencionalidad negativa, es porque también sabemos que hay personas que abusan y que usan, que no ven al otro como un humano, sino como un objeto, como un escalón para poder subir a ciertos lugares. Entonces también ahí pues hay como un asunto de reconocer que en la cultura esa parte de la maldad está muy arraigada. Está, y no se va a cambiar de la noche a la mañana, ¿cierto? Y está muy cercana. Entonces, también lo mencionó Didier al inicio y es
¿cómo hacer que volvamos a recuperar o que construyamos o creamos o tejamos el tema de la confianza en el otro? Porque la misma ciudad nuestra, con todo lo que ha vivido, entonces tú caminas por algún espacio y no puedes caminar porque tienes miedo de que el otro te va a quitar, que te va a lastimar y que, claro, el juego de la vida está en que somos muy vulnerables. Entonces sí, asumimos ciertos lugares con mucho temor. Se necesitan liderazgos empoderados, éticos, que hablen con contundencia, que generen respeto, pero que no sean autoritarios ni maltratadores. Pero tenemos mucho arraigo en violencias contundentes que no hacen ensayos, sino que se llevan la vida de muchos, ¿cierto? Esperanza, y que no nos ametrallen con la palabra, Exacto. porque es que no solamente nos matan con el fusil, con la palabra también generamos también mucho distanciamiento. Y partir de la base de una absoluta... A mí me ha encantado en este que a veces la gente saluda así. Entonces, qué rico que en ese saludo va reverencio a la otra persona, a la persona que hay en ti. Qué bueno que ese respeto absoluto por la dignidad del otro ser nos llevaría a actuar de otra forma, a ser más considerados con el otro, a ser respetuosos cuando nos referimos al que piensa distinto, pero no somos respetuosos frente al que piensa distinto, no somos capaces de disentir con respeto, y eso es todo un aprendizaje. Ese es el mayor aprendizaje que tenemos que hacer. Cuando nosotros aprendamos a disentir con el otro con respeto, muy seguramente el otro nos va a escuchar, así sea el más radical, y dirá, pues esta persona me lo está diciendo con consideración, con respeto, me pongo en posición de hablar, de ser escuchado, pero a veces no nos ponemos en posición de escuchar ni de que nos escuchen por la forma como decimos las cosas. Eso no implica no ser contundentes, no son verticales, pero yo tengo que decir las cosas clara, contundente, con asertividad y con respeto por el otro. Hernán, ibas a decir algo, sí. Hoy vi en los medios de que el futuro ministro de Educación va a pasar a las escuelas todo lo del resumen de la verdad que es tan relativa. Y entonces nos van a, lo que acabas de decir, nos van a juzgar a través de la palabra, porque va a estar escrita y de medio de enseñanza en las escuelas, y los que estamos, entre comillas, no de acuerdo con todo lo que dicen y con todo lo que acordaron en esa Comisión de la Verdad, no vamos a tener ningún medio ni ningún libro para hacérselos llegar. Tendríamos que coger el resumen de la memoria histórica, que también sí, que ahí sí se incluyeron a las víctimas realmente, y hacerlas llegar también como elemento a las escuelas, porque entonces estamos partiendo de que aquellos alineados con un montón de ideas hasta extranjeras, tienen la palabra en los colegios. Y los de aquí no tenemos ni forma de llegar allá. Esa es la pregunta, si estos elementos en los colegios pueden voltear esa historia o nos van a voltear la historia a nosotros. Pues es que cada uno cuenta la historia como la siente, como la ve, de acuerdo con su visión. Y entonces serán los maestros a los que les toca en la cátedra, muy seguramente eso va a ser en la Cátedra de la Paz, porque en la Cátedra de la Paz hay que analizar el conflicto que ha vivido Colombia, los acuerdos de paz, y esto de la Comisión de la Verdad es una consecuencia de los acuerdos de paz, porque este país necesitaba conocer la verdad. Una verdad que cuando uno la lee es una verdad a medias, es una verdad de pronto parcializada, que es cuando la verdad no es muy, pero por lo menos es algo de la verdad, para que eso no vuelva a suceder. Yo diría que más bien es qué es lo que vamos a hacer para que esa etapa que vivimos no vuelva a suceder, para que se respete la vida, para que no haya falsos positivos, para que no se viole la libertad de las personas, para que no se tergiversen los hechos, para que haya verdad verdadera. Entonces, yo diría que no, que es importante que se conozca una verdad, pero eso se debe conocer para que no se repita, para que los hechos no se repitan. Pero ¿sabe lo que nosotros tenemos que construir? Es lo que hemos hablado hoy,
una cultura de la no violencia, una cultura del respeto por el otro, de entendernos desde la diferencia. Esa es la construcción más importante. Entonces, esa Cátedra de la Paz tiene que analizar lo que es el conflicto colombiano, lo que fueron los acuerdos de paz, esto de la Comisión de la Verdad, que fue parte de los acuerdos de paz. Pero otro aspecto importante de la Cátedra de la Paz es que es un conflicto, esto es lo que vimos hoy, cómo resolver los conflictos, aprender de los procesos de mediación, hacer las paces no solamente con el otro y con la otra, sino con la naturaleza, porque, bueno, aquí donde yo vivo está lloviendo, anoche llovió horrible, todo este semestre ha llovido impresionante, entonces uno prende la televisión y hay lluvias, inundaciones, y en otro se están quemando. Entonces mira también el tema, el conflicto ambiental, cómo el hombre le ha hecho la guerra a la naturaleza, todo eso hace parte de la Cátedra de la Paz, hagamos las paces con la naturaleza. El tema de la educación sexual, porque la violencia sexual en nuestro país es grave. El tema del abuso y la violencia con los niños es una de las cosas más denigrantes en nuestra sociedad. Yo para próximas conferencias quiero invitarlos a que inviten a Juan Carlos Álvarez de la Corporación de Amor al Niño Cariño, entidad a la cual pertenezco, y que vale la pena que les cuente lo que se está haciendo para prevenir y para ya cuando se han presentado los actos de violencia, pues tenemos una IPS donde se tratan los niños. Entonces, todos estos son los temas de la Cátedra de la Paz. Entonces, no podemos reducir la Cátedra de la Paz a que los estudiantes simplemente estudien el conflicto colombiano, el proceso de paz y la cátedra y la Comisión de la Verdad, sino que aprendan a resolver los conflictos en forma pacífica. Esta otra parte en la que nosotros venimos trabajando. Y yo los quiero invitar a que se sumen a lo que nosotros estamos haciendo, a que nos permitan seguir llegando a sus instituciones. Yo les cuento que nosotros llegamos al presbítero Antonio Bernal, qué institución, qué apertura, qué delicia de trabajo en esa institución, pero es que además tienen unos compromisos de su cuerpo de docentes, de sus directivos, que nos permitió ser supremamente exitosos en ese trabajo. Llegamos también a este otro colegio, Loyola, sí, también llegamos, inclusive patrocinados por ustedes. Hemos llegado en algunas charlas con el Colegio San Ignacio. Yo quisiera volver al Colegio San Ignacio para formar mediadores. Allí estamos formando la clase dirigente empresarial de esta ciudad. Entonces ellos tienen que aprender a resolver los conflictos en una forma distinta, a tener sensibilidad, a ver la realidad del país desde otra forma de verla distinta. Es que tenemos que ver la realidad, no desde nuestra clase social económicamente más bien alta, y sino entender que también en este país hay más de un 50% de condiciones de mucha pobreza, de mucha discriminación, de condiciones de bastante injusticia. Entonces tenemos que despertar en nuestros jóvenes de una clase, o sea, ustedes tienen jóvenes de clase social bajas, de situaciones difíciles, y tienen los jóvenes del Colegio San Ignacio que se supone que son de una clase social media y media alta. Entonces, en esos jóvenes tenemos que despertar la sensibilidad por el otro y la solidaridad y el compartir. Mire, una cosa muy linda de los campesinos, y yo por eso a mí me gusta que se me salga mi alma campesina, es que los campesinos dan de lo que tienen, los demás damos de lo que nos sobra. No, tenemos que dar de lo que tenemos. Y eso, el compartir y el dar, ese es un trabajo de valores que tenemos que seguir haciendo e insistiendo. Didier, yo creo que nos hemos extendido bastante, pero el tema ha Sí, sido ya son las 8, ya bien son las interesante, 7:47. sí. No, yo estoy acostumbrada a clases de 4 horas, pero ustedes no aguantan. Bueno, entonces te propongo que terminemos, pues dándote las gracias, pero con con 2 comentarios que nos hacen acá y que me parece rico que los puedas conocer. Magnolia Jaramillo dice: excelente oportunidad la que hoy me brindó Didier de crecimiento personal. Felicitaciones. Esa era tu aguja, la que necesitabas que. Ay, esa es la que diera. llamo enseguidita para que me Bueno. diga la verdad de cómo le pareció la charla, porque esa Bueno. me habla, como somos amigas,
me habla sin tapujos. Bueno, y Liliana Hernández dice: muchas gracias, Didier, por tu tiempo y esta precisa y valiosa charla para aplicar en la vida desde que venimos a este mundo. Abrazo de normalista. Ay, sí, la recuerdo y ha sido una de las mejores amigas de mis hermanas. Bueno, Y es entonces, una mujer una profesional muy valiosa. La admiro muchísimo. Entonces, bueno, quiero que cerremos este encuentro tan interesante con esos dos comentarios que resumen realmente lo que ha sido la experiencia de esta noche. Yo quedo con el compromiso, Didier, de pasarte los datos porque ya en Antonio José Bernal me expresaron el deseo de seguir con el trabajo de Hagamos las Paces y sigo pendiente de la otra institución. Entonces, a todos ustedes darles las gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, siempre fueron 1 hora y 48 minutos llevamos aquí conversando. Qué interesante y Si con usted seguridad no me que para, pudiéramos. eso llega toda la noche. Eso no lo Gracias. dijiste en tu presentación. Muchísimas gracias de verdad, Didier. Y Gracias a Gracias. ti, consideras, a Jorge Luis, que consideras- fue el puente para Sí. que ustedes conocieran de este trabajo. Y veo a Raúl Zapata, mi compañero Amigos 80. Y gracias por estar en esta reunión. A Esperanza, gracias por sus comentarios, me llegaron y espero que más adelante tengamos la oportunidad de estar. A Magnolia, mi amiguita del alma y colega, gracias por estar en esta reunión y ella viene aquí como evaluadora. Yo espero que ella haga una evaluación fuerte. Cuando le diga y me diga, vea, falló en esto, falló en esto. Lo primero que fallo es que el Seguro que sí, Didier. intermitente. Tendremos nuestra charla. Felicitaciones. Bueno, y gracias Didier, por la invitación. Sí, decirte que estos espacios los tenemos disponibles para ayudarle ayudarnos a que seamos cada vez mejores personas, como bien nos los decías. Entonces, que sea la oportunidad para extenderte la invitación a que si más adelante hay otro tema que podamos conversar, que podamos tratar sobre este tema de la resolución de conflictos, sobre el tema de la paz, pues estás cordialmente invitada. Simplemente estamos al WhatsApp para atenderte, para recibirte y para volver a abrir este espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, una Adiós. feliz noche, que estés Besos que para estén muy todos. bien. Y Didier quedó muy bonita, que me dijo que se iba a arreglar, quedó muy bonita arreglada. Ese peinado te queda muy bien. Sí, Hernán, entre la chica que conociste y esta señora ya viejita, de avanzada edad, hay una gran diferencia, ¿o no? Sí, sí hay mucha diferencia porque antes era muy tímida. Bueno, señores, para todos ustedes, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, Diana. Adiós, Gracias. felicidades y Feliz gracias. noche. Hasta Feliz luego. noche, mil gracias. Chao.